esta es una de las medidas de la ley de emergencia, ¿sí? Esto hay que decirlo porque se discute mucho respecto de las jubilaciones, hubo un congelamiento, se insiste del Poder Ejecutivo que no es un congelamiento, que de hecho hubo hay bonos previstos, que además aumentos, pero bueno, con una nueva modalidad, pero que en el caso de las tarifas, que también se congelan por 6 meses, ahora las empresas, que entiendo yo, este es mi paréntesis, no han mejorado el servicio en estos años, pagando tarifas altísimas. Ahora lo que dicen es, bueno, pero si hay congelamiento de tarifas, entonces no van a venir las inversiones. Bueno, da la sensación a cuento que ya nos contaron y que efectivamente no fue así. Sí, una de las cosas que aparece citada en el libro cuando voy recorriendo, ¿no? Sí. Un poco la historia reciente, es el decreto ley de 1989 que durante la presidencia de Menem, que decía que va a haber una libertad para el retiro de utilidades por parte de las empresas extranjeras que vinieron al país, ¿no es cierto? Y con esas libertades y demás, las inversiones no se realizaron. O sea, hubo una instalación, hubo una pseudo modernización que ocurrió durante el primer gobierno de Menem con las privatizaciones, después de haber tenido 13 años de destrucción constante desde 1976 de las empresas del Estado, pero en lo que vino luego no hubo un nivel de inversión acorde a lo que se necesitaba. Incluso hay muchas carpetas que se han redactado acusando a que las empresas no habían invertido aún lo que obligaban los contratos firmados con el gobierno de Menem. Bueno, lo que pasa es que después, bueno, vos estás hablando de otro periodo, pero en los últimos años los entes reguladores tampoco ejercieron, ¿no? Esta tarea que tenían que ejercer, aun cuando las empresas tenían ganancias en sus acciones, que yo ahora no recuerdo las cifras, pero creo que en algún caso más del 600%, ¿no? Sí, de revalorización. Justamente se dice que estas empresas, más los intermediarios exportadores, que son unos pocos exportadores, no son el campo, son unos pocos grandes intermediarios exportadores, más el sector financiero, fueron los favorecidos, los que se enriquecieron durante el gobierno de Mauricio Macri, y lo tuvimos que pagar el conjunto del pueblo argentino. Claro, sí, sin duda. Bueno, claro, lo que pasa es que cuando llegan estas medidas, que sí hay que plantearlas como una cuestión de solidaridad. Algunos se enojan, ¿no? Y dicen, no, se trata de un ajuste. No, ajuste es si achica y no va hacia ningún lado. En realidad, cuando se trata de que un sector aporte una parte para beneficiar a otros sectores de menos recursos, yo entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la cesión, con ceder y no con ajustar. Pero algunos se molestan y mucho. Y ahora lo que entiendo que se viene es lo que tiene que ver con la discusión de las jubilaciones del Poder Judicial y también de los diplomáticos. Bueno, Gabriel Morini contaba el domingo por la noche acá en C5N que de los judiciales ya obviamente están listos, ¿no? Los amparos, las medidas cautelares que van a presentar, porque es un sector que tiene mucha experiencia en esto. No es lo mismo un jubilado yendo a presentar una medida o a pedir una medida cautelar que alguien, bueno, del Poder Judicial, ¿no? Entonces esto puede presentar una resistencia terrible, ¿no? Casi imposible de concretar. Bueno, justamente en realidad lo que pasa es que cuando se dice, hay términos que pueden ser empleados para diversas ocasiones, ¿no? Pero, digamos, cuando se habla de ajuste en términos económicos, fiscales y demás, nosotros tenemos dos parámetros ahora para recordar. Antes teníamos el de los ajustes, las recetas de ajuste del Fondo Monetario Internacional durante los gobiernos de Menem y de la Rúa durante la convertibilidad, ¿no es cierto? Y ahora tuvimos una segunda etapa de eso, que fue los ajustes durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Pero los ajustes significan disminuir la inversión social, es decir, el gasto dirigido a salud, educación, ciencia y técnica, turismo, transporte, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, economía, finanzas y demás. Es decir, lo que es la plata que va hacia el pueblo, recortarla. Y en simultáneo lo que pasó las dos veces fue disminuir las partidas asignadas al pueblo, a la sociedad, y aumentar las partidas asignadas a los intereses de deuda y al enriquecimiento de los sectores más ricos que vos mencionabas antes. ¿Y en este caso, con las nuevas medidas de Alberto Fernández, cómo lo lees vos? Bueno, entonces, está bueno que me lo preguntes así, porque
fíjate, nosotros estamos diciendo el ajuste, es decir, menos plata para el pueblo significa más plata para los sectores concentrados. Sí. Eso se llama concentración de ingresos, es decir, que la riqueza total del país se concentra en pocas manos y entonces la mayoría del pueblo queda afuera, ¿no? De la foto. Sí, sí, claro. Y bueno, y distribución de ingresos, políticas de redistribución de ingresos significa sacarle un poquitito a los sectores más ricos. Por eso Alberto Fernández se habla de este concepto de solidaridad, ¿no es cierto? Estos sectores que se han enriquecido tanto durante el gobierno de Mauricio Macri, que aporten un poquitito para el bienestar del conjunto del pueblo. Eso es distribución de ingresos. Mejorar la equidad distributiva conduce a acercarse a una justicia social. Aunque haya sectores que todavía pueden dar un poquito más y todavía no lo estén haciendo o no esté previsto en esta primera instancia. Sí, porque todos sabemos que hay algunos sectores que sí, y ahí va la crítica, ¿no? Que tal vez pueden aportar un poco más y que todavía no fueron tocados, como dicen algunos. Claro, bueno, dentro de estas medidas que me preguntabas, Dani, que bueno, justamente cito ahí en esa parte final del libro, bueno, en todo el recorrido, ¿no? Porque sí, son los artículos que fui publicando del 2012 hasta el 2019, por lo tanto, están todos los temas que se fueron hablando en la mesa de los argentinos durante todo este tiempo. Y por supuesto que esto ya nosotros lo venimos charlando desde hace rato, ¿no es cierto? Que tiene que haber medidas de distribución de ingresos, que más paguen los que más tienen. Y una de las medidas que se estuvo haciendo ahora, que está en sintonía con esto que estamos trayendo, es, por ejemplo, aranceles a las importaciones, ¿no? Y yo publiqué un video esta semana que me lo han criticado por mi risa en un momento, ¿no? Sí. Decía, bueno, cuando los países dominantes como Estados Unidos ponen aranceles, algunos dicen, y bueno, son los países serios, son los que saben. Ahora, cuando los ponemos nosotros, no somos serios, no sabemos lo que hacemos o se podría hacer mejor, ¿no? Y en realidad, aranceles a las importaciones y medidas proteccionistas son las que conducen a, encareciendo las importaciones de bienes transables, proteger nuestra industria generadora de empleo. De alguna manera es como decía Alberto Fernández, no vamos a traer bicicletas de China o camisas de China o bicicletas de Corea, era la frase citada en diarios no kirchneristas. Sí. Pero significa proteger nuestra industria generadora de empleo y además significa aumentar la recaudación del Estado por aquellos bienes que igual se siguen importando y ligando con otro tema. Bueno, el tema financiero es que deja de salir del país plata para pagar exportaciones a otros países, importaciones a otros países, esa plata en cambio se queda dentro del país si se deja de pagar esas importaciones. Y el otro tema es que más paga el que más tiene, porque las importaciones fundamentalmente de bienes suntuarios son las que realizan los sectores mejor ubicados en la escala de distribución de ingresos. Claro. Y eso está en línea con lo que siempre se habló a lo largo de todos los tiempos y de manera constante, mejorar la progresividad de la estructura tributaria del país. Es decir, que más paguen los que más tienen y que menos sufren los que menos tienen, ¿no es cierto? Me quedo pensando en algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando hablabas de las bicicletas o las camisas de China. Lo hemos hablado alguna vez, pero pasaron como 2 años, así que viene bien volver a hablarlo. ¿Vos crees que ahora se habla de, bueno, sacarle el dólar de la cabeza a los argentinos, empezar a pensar en la industria nacional? Y con Antonio siempre hacemos referencia a aquella publicidad de la dictadura que era tremenda, que era nefasta, ¿no? Y que viene bien recordar. Yo era muy chica, estaba casi naciendo, pero lo vi después y se mostraba la silla importada como que esa silla que no se rompía y la nuestra, la que era una porquería, ¿no? Viene bien recordar este ejemplo, pero hay muchísimos casos constantemente vuelve, ¿no? Ese concepto de que todo lo argentino es peor que lo que se hace afuera, incluso las medidas que vos recién mencionabas. ¿Crees que esto se puede cambiar o es inevitable? ¿Es una cuestión cultural que desde el gobierno se puede ir modificando o desde qué sectores? Sí, muy bien ese término, es un tema cultural, ¿no? Por lo tanto hay que trabajar con tiempo, no es una cuestión inmediata, es una cuestión que se va trabajando muy lentamente, pero tiene que ir acompañada de medidas políticas, medidas económicas, medidas comerciales, financieras. Con respecto a lo del 76, ¿no? De la silla de Martínez de Hoz. No había nacido, mira. Claro. Yo pensé que estaban haciendo. Y eso tiene que ver, ¿no? Con haber estimulado desde aquel momento que lo que viene de afuera es mejor, ¿no es cierto?
Lo cual, qué sé yo, por ahí con el whisky ocurre, pero con otras cosas... No con todo, claro. Con la mayoría de las cosas no ocurre. Claro. Es decir, en algunas cosas nosotros tenemos por ahí lo mejor del mundo, por ahí los vinos. Sí, si elegimos las cosas que se ¿no? hacen mejor afuera, si elegimos las cosas también, si nos acostumbramos a elegir lo que hacemos nosotros mejor, bueno, eso cambia. Y desde aquel momento se instaló en nuestra economía el dólar como moneda de referencia, porque ahí empezó después de lo que se llamó el Rodrigazo, ¿no? Que todo el mundo lo ha escuchado, se instaló una época de hiperinflación, se fue creciendo, 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 y terminamos con tasas de inflación superiores al 3000% anual. No es que empecé a brindar antes, ¿eh? No, 3000% anual. Más del claro. 3000% anual. Y bueno, y terminamos, digamos, con una estructura de desvalorización de nuestra moneda que necesitaba una referencia de una moneda estable que era el dólar. Después vino la convertibilidad con los gobiernos de Menem y de la Rúa, con lo cual estaba pseudo dolarizado. Y ahora, digamos, después de una recuperación que tuvo este deseo que tenemos de desdolarizar nuestra economía durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con tasas de inflación que nunca superaron el 40%, con una estabilidad del precio del dólar bastante importante. Tuvo un solo salto en los 12 años, que fue en enero del 2014. Y bueno, todas estas medidas que conducen a desdolarizar, a sacar como referencia el precio del dólar, porque justamente como vos decías, con Antonio a veces hemos dicho, bueno, vos vas a Brasil y en Brasil no te agarran el dólar, quieren reales, vos vas a Perú y te agarran soles, no te agarran el dólar. Bueno, entonces esa cuestión que es cultural está en línea un poquito con todo, y sí, es verdad que hay medidas que están en línea con esta idea, que por ejemplo es haber puesto impuestos a la compra de dólar, volver a poner impuestos a la compra de dólar después del gobierno de Macri, y quitar impuestos a las colocaciones en pesos, ¿no? Eso de alguna manera lo que va a hacer es a disminuir la fuga de capitales por especulativos, esto que tantas veces dijimos de la bicicleta financiera y demás, cortar con ese mecanismo. Y también va a reducir la inflación, porque la inflación estuvo sujeta durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue un gobierno destinado al enriquecimiento especulativo financiero, a las fluctuaciones del dólar. Entonces, cada vez que el dólar pegaba un salto, rebotaba en todos los precios. Y se produjo una locura con todas las tarifas dolarizadas, prácticamente todos los precios de importación y de exportación dolarizados. La economía en su conjunto dolarizada, cada vez que el dólar pegaba un saltito, se producía un rebote inflacionario que llegamos a tener una inflación de casi el 60%, es decir, la más alta de los últimos 30 años. Julián, muchas gracias por haber venido, gracias por